la Ràdio Televisió del Casal Català de Guayaquil, una producció de l'Orfeó Català de Mèxic per Rap Ràdio, Ràdio Amèrica Barcelona i el Casals en xarxa. Presentem Revolta, un pont entre cultures, amb Mireia Viladevall. Benvinguts, amics, altra vegada aquí a Revolta, un pont entre cultures. Avui seguirem parlant del surrealisme a Mèxic. Aquest serà el segon programa que dedicarem a aquest tema que és apassionant, que enguany fa 100 anys i que a Mèxic va tindre un especial tarannà que va estar també molt involucrat amb la cultura catalana. Recordem que l'única artista que la seva obra és monument nacional a Mèxic i que no és mexicana d'origen és la Remedios Varo, que és una gironina i que va ser una gran exponent del surrealisme a Mèxic i que junt amb la Leonora Carrington van organitzar aquest grup de les brujes. Avui parlarem de la Leonora Carrington també i ho farem de la mà d'aquestes dues grans amigues, grans expertes, gent que en sap, gent que a més sap transmetre el que sap, que es la Mari Alberú y la Minerva Anguiano. Muchísimas gracias por estar otra vez con nosotras y compartirnos toda esta expertez sobre el surrealismo mexicano y las mujeres dentro del surrealismo mexicano. Gracias. No sé si quieras empezar, Mari, a dar un pequeño contextito o empieza Minerva. De nuevo yo agradecer de nuevo y sobre todo a Rap Radio, a ti, Mireia, por tu paciencia y por, encumbrarnos a tan grandes, ¿no? Estados, la verdad. Encantada de estar nuevamente y hoy sí que voy a dejar la palabra pues a Minerva, que tiene preparado, que le gusta y que ha hablado sobre esto mucho más tiempo, ¿no, Minerva? En su momento yo entraré, porque habíamos comentado de hablar de precisamente las mujeres y el surrealismo en México. Y si nos acordamos todos nosotros y la audiencia, dejamos a Minerva hablando de las primeras 2 o 3 mujeres importantes dentro de este ámbito. Entonces yo, Minerva, te dejo a ti conversar y en su momento, en cuanto tú me requieras, pues entro feliz. ¿Vale? Gracias, Mari. Adelante, Minerva. Muchas gracias, Mireia, otra vez, y muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, justamente a mí me gustaría platicar de esto que estabas comentando, haciendo un poquito eco a lo que iniciabas, Mireia, esta idea de las brujas, ¿no? Estas 3 mujeres que se reunieron en este contexto mexicano, que era un contexto de libertad, un poquito para recapitular, ¿no? Este contexto de mucha libertad creativa, donde se pudieron reunir y pudieron experimentar. Hablamos justamente de Remedios Varo y de su importancia y de también su trágica muerte, pues muy joven, realmente nos parte muy pronto. Y hay 2 personas más, ¿no? Y una de ellas va a ser Leonora Carrington, un personaje por demás importante en la historia de México, en la historia del arte mexicano. Y bueno, tiene una interesante historia. Ella nace en Inglaterra, en una región que es en Lancashire, y nace y desde muy chiquita ella, según cuentan sus biografías y todos los datos que podemos arrastrar de ella, proviene de una familia con un linaje monárquico, ¿no? Por así decirlo, pero ella muy joven se rebela. Ella realmente no quiere vincularse como a esa vida. Ella de hecho decía que ella era como un caballo, ella no se concebía como buscando un marido, o que en estas prácticas, ¿no? Y comienza a estudiar pintura, pese a que toda la familia decía, ¿para qué quieres estudiar pintura? ¿Para qué quieres estudiar? Si lo que tú tienes que hacer es dedicarte pues a buscar un marido, ¿no? Y que nos dé como esta prosperidad. Y pues bueno, ella, pese a todo, se va a estudiar pintura
y va a tener contacto con los artistas del círculo surrealista en Europa y va a tener particularmente un contacto muy importante con Max Ernst, que sin duda su relación va a ser una relación súper tensa, entre artística, amorosa, muy compleja, ¿no? Ella, de hecho, se separa de su familia por completo, se va a vivir a París, está con su familia, con Max Ernst un buen tiempo, hasta que a Max Ernst lo arrestan los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto va a ser un momento muy fuerte porque la van a mandar justamente, su familia va a tratar de rescatarla y ella va a huir a España. Y en España va a estar en un psiquiátrico, ¿no? Porque ella se entrega de manera como muy adolorida a todo lo que está pasando durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, cuentan estas terapias experimentales que se hacían en aquellos años y pues obviamente, y creo que también lo platicamos la vez pasada, Mireya, ¿no? Como las mujeres que se emancipaban pues tenían una doble carga pues moral, porque no solamente eran mujeres rebeldes, sino que pues además tenían como ya por su propio cuerpo y por su propia sexualidad una carga de histeria y de prejuicios, ¿no? Entonces ella va a ser sometida a tratamientos muy fuertes en este lugar. Posteriormente va a ser un libro, porque a ella le gustaba también mucho escribir, donde más o menos cuenta todo lo que le pasa en este lugar, ¿no? Es muy estimulada a contar su experiencia. Y bueno, esto le va a influir de manera directa en todo su proceso, ¿no? Dime, mire. Gracias, Minerva. Sí, sobre este pasaje es brutal y que me gustaría remarcar un poco lo que estás diciendo, porque son mujeres que realmente quieren romper con todo el sistema, ¿no? Y todo lo que se espera de una mujer noble, inglesa, imagínate, con un padre que también, que le gusta mucho esto de ser noble, y que el mismo papá, hasta donde yo tengo entendido, y quiero que me digas si es verdad o no, fue quien promueve que le encierren. O sea, no es que alguien llegó, la vio loca y la metió, sino el padre mueve Sí. cielo, mar y tierra para que le encierren y le hagan la brutalidad de cosas que le hicieron, pasando hasta por los electroshocks. Exactamente. De hecho, bueno, esto es algo que sucedió muchísimo. Las leyes en torno al tú poder meter a uno de tus familiares en un psiquiátrico cambiaron hace relativamente poco tiempo, ¿eh? O sea, es decir, era una práctica común que los padres tuvieran el gobierno sobre las hijas. Y me estoy atreviendo a decir que hasta el siglo pasado, por lo menos en México, hasta el 80 y tantos del siglo pasado fue que te podía meter tu padre si consideraba que fuera así. Y obviamente a ella la veían como una mujer fuera de todos sus cabales, de todas las formas razonables, ¿no? No tenía sentido lo que ella hacía. Evidentemente, a ver, hay que destacar que seguramente el carácter de Leonora nunca fue fácil, ¿no? O sea, nunca fue una persona sencilla. De hecho, yo tuve oportunidad de tratar con ella en algún momento cuando todavía vivía. Yo trabajaba en el Museo de Arte Moderno y ella era realmente todo un acertijo, ¿no? No sabíamos cómo nos iba a tratar ni qué nos iba a decir. Luego se salía en Paseo de la Reforma en Ciudad de México. Tenía una pieza, bueno, tiene varias piezas, y ella llegaba y le reclamaba a la gente que se sentara en su silla, ¿no? Párate, que estás destruyendo mi... Y luego llegaba y todos los policías ya tenían que saber que ella estaba por ahí rondando, porque realmente era una mujer con un ímpetu y un carácter muy singular, ¿no? Y en ese entonces era completamente atípico, y menos de una persona que lo que se les exigían eran formas, ¿no? De control. Bueno, estando ella justamente en España y que está sometida en el psiquiátrico, logra salir del psiquiátrico. Hay una larga historia ahí que es también muy interesante. Y en algún momento decide que se va a venir a México. Llega a México en 1942 y esto va a ser muy importante para ella, ¿no? Va a ser muy importante por varias razones. En principio, porque va a contrastar mucho con lo que estaba pasando tanto en España como en Francia y a dónde llega, ¿no? A este contexto
de un círculo de artistas muy interesante. Claro que tuvo contacto con los artistas muralistas, con Frida Kahlo, con Diego Rivera, pero realmente ella se siente como sola, ¿no? En principio por la lengua, porque no hablaba el español, ¿no? Entonces ella realmente empieza a sentir esto como una forma de diferencia y tampoco se siente muy atraída por la personalidad, por ejemplo, de Frida Kahlo, que es algo que muchos pensarían, no, si eran muy amigas, sí eran, seguramente se respetaban, pero su carácter no congeniaba tanto, ¿no? Y empieza a encontrar, pues sí, en Remedios Varo y en Katy Horna una gran amistad. Por eso para Leonora es terriblemente fuerte cuando se muere Remedios. O sea, es un momento que la marca muchísimo y empieza a tener como muchas complejidades porque le gustaba México, pero al mismo tiempo sentía como que estaban muy conformados ya los grupos, pero de todas maneras hace una producción mucho más vinculada a su historia, a lo que le había pasado. Es muy estimulada la literatura, de hecho es lo que le dicen, ¿por qué no escribes todo lo que te pasa? Porque a ella le gustaba muchísimo escribir y lo va a hacer. En México va a conocer a Chiqui Vice, que va a ser su pareja. Y bueno, hay una novela, yo no sé si les guste leer, que es Elena Poniatowska, que obviamente ha escrito de todos ellos y que plantea ahí de manera muy, bueno, con todas las licencias literarias que se pueden dar siempre los literatos, ¿verdad? Pero es una manera interesante de conocer cómo es que pudo haber sido esta relación entre Chiqui Vice y ella, y bueno, sí tuvieron un hijo producto de esta unión. En algún momento le solicitan a Leonora que haga un mural o una obra que tenga que ver justamente con la relación con México. Y va a ser un momento muy importante porque podemos decir que es la única vez que ella realmente se empieza a involucrar con lo que es la cultura mexicana. Y se va a ir a hacer un trabajo muy importante con los mayas y ahí se le descubre otra cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente el surrealismo que ella estaba trabajando, pues sí estaba mucho más vinculado como al surrealismo de la escritura automática, que si quieres ahorita puedes platicar un poquito de eso, Marino, como estas técnicas de los surrealistas de escritura automática, etcétera, que eran técnicas pues de psicoanálisis o otras técnicas de producción. Y ella cuando llega con los mayas hace un trabajo de campo importante y se da cuenta que es otra forma de entender el mundo, ¿no? Y va a producir este gran trabajo que se llama El Mundo Mágico de los Mayas. Es una obra muy importante de ella y que realmente es el primer momento en el que podemos ver que ella se incorpora con la cultura mexicana, ¿no? Un surrealismo bastante interesante. Esto es una intermitencia también con todo lo que ella conocía que estaba pasando en Estados Unidos, porque vale decir que muchos artistas primero llegan a México, como Leonora Carrington, que llega con Max Ernst, etcétera, pero posteriormente se van a ir muchos de ellos a Estados Unidos, no se quieren quedar en México. El caso de Leonora es que Leonora sí se decide quedar aquí y evidentemente muchos creen que es porque quizás era donde menos contacto podía tener su padre, ¿no? Era mucho menos accesible que su familia llegara aquí. Y bueno, realmente esto es una cuestión interesante de seguir indagando. Hace muy poco tiempo los británicos descubrieron a Leonora, de hecho hicieron una exposición de una artista británica perdida en México, pero realmente ha sido una artista que se ha ido como descubriendo. No sé si quieres decir algo de las técnicas, Mari. Me encantaría. De las técnicas, sobre todo ella, bueno, incidir en esta parte que ya mencionaste de una manera muy completa, de indagar en su interior, en la parte, sobre todo en su parte interior, ¿no? Técnicamente hablando, yo creo que hay pues una claridad, ni siquiera tanto surrealista en términos estrictos, quiero decir, porque hay mucho figurativo y dentro de ese mundo figurativo, lo onírico, claro que tiene una parte muy importante, pero no se nos escapa como se nos pudiera escapar con otros artistas surrealistas. Por ejemplo, mencionaste su preferencia, evidentemente, por la libertad, porque no la tuvo, y menos en su infancia, juventud. Y ahora me estoy acordando cuando tú comentabas
de aquel cuadro tan precioso, aquel óleo sobre el caballo, un caballo que ella de alguna manera lo tiene dentro de la habitación, pero que también se ve fuera de la habitación. Y dentro de la habitación lo que hay es otro cuadrúpedo, pero que es muy amenazante. Y fuera de la habitación, en la ventana, lo que se ve es un caballo blanco galopando. Entonces, bueno, este tipo de temas yo creo que son muy claros, ¿no? Aluden y están incidiendo precisamente en ese ámbito de la libertad que de alguna manera ella reclamaba y que sentía como cerrada, al menos para su propio ámbito, ¿no? Esto, bueno, esto de ella me impresiona. Hablando de nuevo un poquito más de lo que comentabas, estuvo efectivamente recluida en una especie de sanatorio psiquiátrico, entonces no lo eran, tal cual, eran literal manicomios, y fue el padre quien la recluyó, y ese manicomio estaba, no sé si siga, yo creo que ya no como tal, en Santander, bueno, pues la localidad cántabra del norte de España, ¿no? Y ella allí escribió un libro, o producto de haber estado allí encerrada, escribió un libro que se llamó y se llama, ¿no? Se puede conseguir, Memorias de Abajo. Fíjate qué difícil. Bueno, a mí me impresiona esto, ¿no? Y parece ser que gran parte de lo que reflexiona en ese libro fue durante su época de reclusión. Entonces, en términos de estilo, de pintura, de técnica, creo que hay esto, creo que hay, a pesar de que, no a pesar, sino justo porque buscan este mundo onírico, lo buscó, está muy bien representado y muy claramente diseñado, digamos, dentro de su pintura, ¿no? Hay un gran realismo en todo lo que dibuja, en todo lo que pinta, ¿no? Bueno, más o menos de momento, ¿no? Perdón. También justo haciendo eco a esta idea, también está el libro que se llama La Casa del Miedo, de Hearing Trumpet, que es esta novela que escribió ella en el 74 y que fue súper importante porque trata de una historia de un personaje que se llama Marianne Letherby, y muchos creen que justamente está como vinculado a mucha de su experiencia, ¿no? Y bueno, a nivel de análisis de cómo se ha transformado el trabajo de la mente y de las enfermedades psiquiátricas, pues ha sido un tema bastante interesante porque creo que todavía estamos como muy cojos en ese sentido, ¿no? En todos los, y más cuando estamos hablando de esos espíritus que terminan siendo como mucho más rebeldes ante las formas impuestas, ante las estructuras estructurantes, valga decirlo, ¿no? Justamente también, como Leonora, si me permites comentar, Mireya, pues un poquito de Katy Horna, va a ser como la que va a venir a completar esta triada magnífica y fantástica, ¿no? Y Katy Horna también es un personaje muy interesante. Ella se conoce como una fotógrafa surrealista, así se le conoce. También trabajó mucho en España, de hecho, y parecía como el tránsito, ¿no? Como que todos iban a llegar a España y de España iban a llegar a México y aquí se unen y terminan haciendo esta parte. Era como el gran tour, ¿no? De las artistas. Ella es húngara y la mayoría de su carrera la va a hacer en México, de hecho. Ella nació en Budapest, pero se forma como fotógrafa en París y durante los años 30, donde obviamente también tiene acceso a todo el movimiento surrealista, va a trabajar con muchísimos escritores, va a trabajar con muchísimos artistas y evidentemente pues va a ser muy importante. Ella se va a ir y va a ser muy activa en todo lo que fue la Guerra Civil Española, y de hecho es muy reconocida por la fotografía documental que ella realizó durante este periodo de más o menos del 36 al 39, porque fue corresponsal de guerra, que esto es bastante adelantado para su época, que una mujer fuera corresponsal fotográfico de guerra. Digo, en México también ya teníamos la primera fotoperiodista, dicen algunos, que va a ser Tina Modotti, ¿no? Que también está trabajando, otra italiana, también tenemos muchas artistas, ¿verdad? Pero va a trabajar en publicaciones muy importantes como Umbral, como La Voz,
Y bueno, hay imágenes, a lo mejor ustedes recordarán una imagen muy emblemática de ella, de una mujer que está cargando, una mujer que está parada cargando a su bebé y su bebé está tomando de su seno y es como, mientras da de comer, está como detenido, sí, frente a la lucha, ¿no? Entonces, bueno, pues es una figura también como con una enorme sensibilidad, muy, muy amable, ¿no? Muy afable, que algunos dicen que fue de las primeras que empezó a representar a las mujeres en procesos de guerra, porque se hablaba mucho de qué pasaba con los cuerpos de estos soldados, de estos hombres, pero qué pasa con la tragedia de las mujeres y los niños en las guerras, ¿no? Y ella va a ser como una digna representante de esto, sí le va a llamar la atención. Justamente después de la Guerra Civil Española, ella se va a exiliar a México. Estamos hablando del 39 cuando llega a México. Leonora va a llegar en el 42, o sea, estamos más o menos en la misma época. Y va a continuar como fotógrafa. Ella va a estar justamente con el círculo de artistas y escritores que se exiliaron, junto con Remedios Varo y Leonora Carrington. Bueno, dicen que se divertían muchísimo, ¿eh? Se hacían tomas fotográficas. De hecho, hay unas imágenes muy buenas de cómo, por ejemplo, Katy tomaba fotos de máscaras que se ponía Leonora y actuaban y hacían sus círculos. Realmente eran bastante unidas, ¿no? Se leían el tarot, hacían como lecturas interesantes del tarot. De hecho, Leonora llegó a ilustrar cartas de tarot particulares, ¿no? Para todo esto. Entonces, era como generar un ambiente. Y bueno, va a ser muy interesante porque ella realmente es como la que se logra involucrar un poquito más con artistas como Frida y como Diego. ¿Por qué? Porque muchos están solicitándole sus retratos, ¿no? O sea, ella va a ser la que va a fotografiar a muchos de estos artistas y evidentemente luego estos van a ser como, va a ser como más el puente entre los grandes muralistas y estas artistas, ¿no? Lo que hace ella y por lo que se le considera como una fotógrafa surrealista es que va a utilizar técnicas de fotografía muy innovadoras, como va a ser, por ejemplo, el fotomontaje, que pues también ya se veía que se iba a hacer esta técnica como muy innovadora para ese momento, o va a manipular directamente los negativos, y con esto va a tratar de romper con la idea de que la fotografía es la verdad, ¿no? Que era un poco lo que se pensaba. La fotografía es la verdad y entonces como verdad nadie la puede modificar, y entonces ella dice, no, pues todo se puede modificar, y empieza a hacer este tipo de desafíos visuales, y evidentemente va a ser como muy, muy importante, y por eso van a decir, bueno, ella es una figura fundamental en todo lo que va a ser la historia del arte fotográfico, por lo menos en México, ¿no? La unión de estas tres mujeres me parece que es bien llamativa, porque por un lado podemos hablar de que Remedios era como la más dulce, la que más la que los reunía, ¿no? Las que era capaz de contener el temperamento de Leonora y las ganas y el impulso de lucha social que tenía Katy Horna, ¿no? Y evidentemente tras la muerte de Remedios, pues esta ruptura va a ser muy fuerte, ¿no? A nivel emocional, y de hecho, bueno, pues va a trascender de maneras importantes en la producción de cada una de ellas. Y eso es en lo que nosotros hablamos de las tres brujas, ¿no? Pero estas son artistas extranjeras. Si se dan cuenta, hemos hablado de puras artistas extranjeras que se asumen como mexicanas después y su obra va a ser reproducida aquí. Pero también va a haber artistas mexicanas, mujeres, que están produciendo surrealismo, ¿no? Claro. Que están produciendo surrealismo independientemente de las tres brujas, o tienen alguna relación con ellas. Pues algunas tienen relación y algunas no tienen relación. Es que son dos formas y dos perspectivas de vida. O sea, es decir, ellas vienen de una guerra, vienen de persecución, vienen de estar trabajando con un círculo de artistas. Y creo, a diferencia, no sé, a reserva de lo que tú digas, Mari, pero creo que es muy abrumador cuando Breton justamente plantea no hay nada más surrealista que México. Es decir, cualquier artista que hacía surrealismo llegar a México ya era como pues muy imponente, ¿no? O sea, ya que tanto podemos ofrecer al país, que es el país surrealista por excelencia, ¿no? Creo que sí tienen un vínculo, pero su deriva no es la misma, ¿no? De hecho, son completamente diferentes sus derivas, sus
círculos de producción y de reproducción son completamente diferentes, porque mientras unas estaban, por ejemplo, más como en galerías de lo que era la zona rosa, pues otras se van a mover más por la Galería de Arte Moderno, van a estar como mucho más vinculándose al extranjero. Curiosamente, digo, no sé qué tú quieras decir, Mari, pero curiosamente las artistas mexicanas surrealistas no necesariamente se están consumiendo en México, sino se están consumiendo fuera de México, ¿no? Y las extranjeras son las que se consumen en México. Pero bueno, no sé si quieras tú decir algo de eso, Mari. Un poquito, bueno, que me encanta escucharte. Me quedé como niña encantada, así ya sabes, cuando te cuentan el cuento, porque está fantástico, Mini. Sí, yo diría, bueno, siguiendo tu hilo, desde luego no podemos olvidar a la multicitada históricamente y cada vez más Frida. Y bueno, ahí está Frida dentro de un pedazo importante, querámoslo o no, del mundo surrealista. Eso por un lado. Por el otro, yo quería decir también que desde que se avisó y se publicó el manifiesto surrealista, habría que agradecer, fíjense, digo yo, de manera importante, la posibilidad en el mundo de la plástica, de la estética en general y de la expresión, esa posibilidad de expresar lo que uno quería, lo que uno tenía dentro, y efectivamente ese mundo onírico. Eso habría sido impensable ni aún con los rupturistas más grandes tipo Picasso, Braque, toda la gente de finales del 19 y principios del 20. No fue sino hasta que se publica este manifiesto y se hace general que se dice, miren, esto se sueña, esto es una cuestión que está en el alma de cada uno y tal, pero se vale. Y también se convierte en arte, en lo que decidimos que una cosa lo sea, que sea arte. Entonces yo, la verdad es que estoy agradecida al final de cuentas, pensándolo como historiadora del arte con el surrealismo, de que se haya permitido en un momento poder plantear plásticamente lo que uno tiene en la cabeza, en los sueños y en la imaginación, y que eso sea algo maravilloso. De nuevo, por mencionar a otro más, de nuevo a Dalí, ¿no? Piensa uno, bueno, estas barbaridades que son una locura, ¿cómo se pueden convertir en arte? Pues lo son, ¿no? Porque a final de cuentas lo que estamos allí valorando es también la extraordinaria capacidad de saber hacer, del saber hacer plástico, ¿no? Entonces, bueno, desde luego, bueno, Frida Kahlo, tomando tu tema, otra importante que tampoco es mexicana en la mitad de ella, pero no lo fue del todo y no estaba en este círculo de las tres brujas, pues sería Rosa Rolanda. Rosa Rolanda nació a finales del siglo XIX, 1895, pero estaba también muy activa. Ella nació en San Francisco, pero de madre, fíjense, de madre Guadalupe Ruelas, mexicana. Yo a veces he pensado, tengo que buscarlo, a ver si no tenía algo que ver por donde nació y todo con el famoso Julio Ruelas. Bueno, mitad mexicana, mitad irlandesa, el padre era irlandés, pero la mayor parte de su vida y su producción artística fue en México, Rosa Rolanda. De hecho, ella fue pareja y a final de cuentas se casó con Miguel Covarrubias, un gran artista también, sí. Y de manera interesante conoció al mismo grupo de gentes que conocieron nuestro trío de brujas fantásticas, ¿no? A pesar de eso, como decías, Mine, son mundos diferentes. Rosa Rolanda se movió en una parte quizá como más oficial de la parte artística. De hecho, conoció en todos sus viajes de ella con el futuro marido, que ya entonces era su marido, con Covarrubias, pudieron, de alguna manera, no solamente conoció, sino que coincidieron con Rockefeller por allá en las Indias orientales, en Java, en toda esta parte, en Bali, e hicieron buena amistad. Y cuando Rockefeller estuvo en los 40s, más o menos en la parte de en la Segunda Guerra Mundial y todo en México, pues estaba constantemente con los Covarrubias, aparte de con Frida y con toda esta gente, ¿no? Pero efectivamente ella, expresándose como artista, no estuvo en el triángulo, digamos, de
Carrington, Baro y Katy Horna, ¿no? En esta parte. No obstante, el tipo de trabajo plástico que tuvo era también, se le reconoce, aunque ella lo denominó de alguna manera distinto, porque ella decía que era neofigurativa, está de alguna manera clasificada como surrealista. Pinturas sobre todo de niños, niñas y niños, de mujeres, sobre todo de mujeres, algunos retratos. Retrató a Dolores del Río, a María Félix, algún autorretrato de ella misma, con estas características un poco también soñadoras, ¿no? De este mundo más interno, más como más de las ideas, no tanto de la realidad, ¿no? Justamente suprarrealista que decimos, ¿no? Entonces, ella fue otra de estas grandes artistas que tendríamos dentro del ámbito mexicano como surrealista, ¿no? Rosa Rolanda también. ¿Y María Izquierdo? Nos falta la gran María Izquierdo. Falta. Ahí sí. Entonces, le dedicamos un programita más a esto, ¿cómo ven? Porque Sí, ya estamos sobre el tiempo. Y también creo que, nada más, perdón, un paréntesis. Y creo que María Izquierdo es singular justamente porque, de hecho, algunos dicen que no es surrealista, un poco nos pasa con muchos artistas, ¿no? Porque si no eres, o sea, estás en México, eres mexicano y pues produces surrealismo por casi que porque estás aquí, ¿no? Pero realmente ella tiene una producción que muchos no clasifican como propiamente surrealista, pero sí hay algo ahí. O sea, si uno se pone a analizar sus obras, dices, por supuesto que hay un contenido ahí bien interesante. ¿Y qué es lo importante? Y un poquito para cerrar esta idea que quizás dejé un poquito en el aire, es que, bueno, todas las artistas que estaban como trabajando en círculos de galerías, no sé, Leonora Carrington, Remedios, incluso Katy Horna, ¿no? Realmente no eran el interés de lo que estaba la mirada del exterior puesto en México, ¿no? La mirada del exterior sí estaba puesta en México y querían consumir lo mexicano y obviamente pues no les interesaban los artistas europeos, ¿no? O sea, hacer otro mercado. Y entonces lo que les interesaba era lo que producían los mexicanos. Por eso el boom de un Diego Rivera, por eso el boom de un Siqueiros, por eso, ¿no? Por eso la fuerza de estos personajes y obviamente a veces yo pienso, y esta es mi teoría y ustedes pueden rebatírmela, que el arte mexicano se hizo pensando para satisfacer la mirada del extranjero y no necesariamente para satisfacer la mirada del mexicano. ¿Sí me explico? Es decir, sí, algo que se hace para afuera, ¿no? Y que, ¿por qué? Porque es lo que se está solicitando, es lo que está saciando, ¿no? Y un mercado. Y bueno, hay bastantes teorías, desde la idea de que, por ejemplo, los colores del rosa mexicano y todo eso es una invención justamente para el extranjero, ¿no? Y es una idea del arte popular, es una invención también para el extranjero, no es una, porque el arte popular del 19, las chucherías, todo esto, no se parece nada a lo que va a pasar en esta época, que va a haber un cambio de materialidad súper fuerte y esto influye en el objeto artístico, ¿no? Bueno, eso era nada más para cerrar mi idea y ya, nada más, gracias. Estamos ya sobre... Ya sé que nos vas a mandar a la siguiente y encantada, pero nada más. ¿Sabes qué me encanta? La invención que tenemos los humanos de toda una realidad que es muy surrealista, que es que los colores tengan nacionalidad. El azul Prusia, el rosa mexicano. A mí esas cosas me fascinan, pero detrás de eso, como bien mencionas, Mine, ahí detrás hay una construcción que es muy interesante, tan surrealista de investigar. Claro que sí. Claro eso que es sí. complicado, pero hay que ver por qué. Y hay porqués. Se puede hablar de eso. Sí, ¿por qué no lo hablamos el próximo programa? Porque además la neurociencia ha descubierto cosas interesantísimas, como que los colores no existen y que es gracias a una proteína que somos capaces de ver colores. O sea que los surrealistas algo de razón tenían, porque cada quien ve un color diferente. No todos vemos lo mismo, ¿no? Eso también lo ha descubierto la neurociencia, entonces es fascinante, relacionado con el tema del surrealismo. Pero algo con lo que me quedo, que han estado apuntando las dos y que se me hace muy hermoso, es como el surrealismo abre una puerta de expresión para las mujeres. No nada más para lo que tienen en sueños, sino para esa realidad, para esas necesidades, para esos deseos
que en la realidad que ellas vivían, una realidad de guerra, de lucha, cartonada, normada hasta los dientes, no cabía, no podía ser. Y gracias al surrealismo se expresa todo esto y quien se mete ahí lo puede vivir de alguna manera, aunque llegue a ser tan señalada y criticada que acabe cuestionándose su racionalidad y su locura, ¿no? Pero bien, de eso seguiremos hablando. Muchísimas gracias, Minerva. Muchísimas gracias, Mari. Gracias por darnos estas pláticas tan exquisitas que nos dejan ahora sí que la piedra o el ratón dando vuelta, como gusten. No sé qué tan surrealista sea eso, pero creo que es una metáfora que sí ilumina muy bien lo que pasa. Y seguimos en el próximo programa hablando de todo esto i amics de Rap Ràdio i de Casals en xarxa, no us ho perdeu, hi haurà una tercera part del surrealisme mexicà amb la Mari Alberú i la Minerva Linguiano, que com heu vist són gent que en sap i en sap un pou. A reveure, moltes gràcies a tothom.